Un filtro analógico es un filtro utilizado para procesos analógicos o señales de tiempo continuo. Los filtros analógicos son divididos en filtros pasivos y filtros activos. Esto dependerá del tipo de los elementos que se emplean para su realización. Los filtros también son clasificados dependiendo de las funciones que realizan. Los filtros son sistemas de dos puertos, uno de entrada y otro de salida, que funcionan en el dominio de la frecuencia. Su operación se basa en bloquear señales en términos de su contenido espectral, dejando pasar señales cuya frecuencia se encuentra dentro de cierto rango conocido como banda de paso y rechazando aquellas señales fuera de este rango, conocido como banda de rechazo. Un filtro trabaja sobre señales de entrada, produciendo una señal de salida cuyo contenido espectral depende del tipo de filtro. Existen diferentes tipos de filtro. Esto dependerá de la aplicación específica que se tiene para ellos. En términos prácticos, hay 4 tipos de filtros básicos: el filtro pasabajas, el filtro pasaltas, el filtro pasabanda y el filtro rechazabanda. Nuestro interés recae en los filtros pasabajas. Un filtro pasabaja solo pasa señales de baja frecuencia, pero bloquea o rechaza las señales de alta frecuencia. Cualquier señal con frecuencia mayor a la frecuencia de corte del filtro es bloqueada, mientras que cualquier señal menor a la frecuencia de corte del filtro es pasada. En los filtros pasabajas existen diferentes tipos de estos, pero en esta práctica nos vamos a centrar en el filtro Butterworth. El filtro Butterworth se caracteriza porque la curva de respuesta de frecuencia en la banda de paso es lo más plana posible, sin ondulaciones, y gradualmente disminuye a cero en la banda de bloqueo. En el diagrama de Bode de la frecuencia diagonal logarítmica de la amplitud, a partir de una frecuencia de esquina determinada, la amplitud disminuye gradualmente con el aumento de la frecuencia angular y esta tiende a negativo. Este filtro Butterworth pasabajas está diseñado para proporcionar una respuesta en frecuencia plana en la banda de paso. Las ganancias de un filtro Butterworth de orden n pasabajas está dado por la siguiente ecuación. Diseño del filtro. En este caso primero utilizaremos MATLAB y después utilizaremos Proteus para simular. Principalmente tenemos la definición de los parámetros, donde se establecen los parámetros del filtro. Fs es la frecuencia de muestreo, Fp es la frecuencia de corte de la pasabaja, Ap es la atenuación máxima permitida en la banda de paso y As es la atenuación mínima requerida en la banda de paro. Wp y Ws son las frecuencias de corte normalizadas. Posteriormente tenemos el cálculo del orden en esta línea. El cálculo del orden Butterworth se usa para calcular la orden óptima del filtro de Butterworth, basándose en los parámetros dados. Devuelve la orden del filtro n y la frecuencia de corte Wc. Después tenemos el diseño del filtro con el comando butter, que se utiliza para diseñar el filtro Butterworth con la orden n y la frecuencia de corte Wc obtenidas en el paso anterior. Devuelve los coeficientes del numerador b y el denominador a del filtro en el dominio de Laplace. Por eso utilizamos entre comillas s para obtener en el dominio de Laplace. Posteriormente tenemos la visualización del filtro en el dominio de Laplace, que es TF. Se utiliza para trazar la función de transferencia del filtro, es decir, la respuesta en frecuencia en el dominio de Laplace. Y después utilizamos Frex. También se utiliza para trazar la respuesta en frecuencia del filtro. Bien, ahora si lo corremos, obtendremos los datos. Principalmente tenemos aquí estas gráficas que se nos generan. Sin embargo, primero vamos a analizar los datos que nos arrojan. Para este caso, tenemos principalmente el nombre del programa, en este caso es el de pasabajas, y nos da el orden del filtro, que en este caso es 4. Después tenemos WC, que nos arroja un dato de 1.215 por 10 a la 4, perdón. Tenemos B, que es 1.0 por 10 a la 16. Tenemos A, que es 1.0 por 10 a la 16. Y posteriormente tenemos aquí la función de transferencia. La función de transferencia, en este caso, este es nuestro polinomio característico, donde podremos sacar polos, en este caso arriba el 0, que nos permitirá realizar un análisis de estabilidad. Sin embargo, sabemos que este tipo de filtros todos son estables. Bien, ahora pasaremos a las gráficas. En esta parte las gráficas primero tenemos, y como decía, tenemos la magnitud en contra de la frecuencia.
pero en el dominio de Laplace. Aquí observamos cómo se forma la curva característica de un filtro pasabajas y obtenemos de este lado la banda de corte y acá la banda de paso. Al igual que en la siguiente gráfica tenemos la fase comparada contra la frecuencia. Observamos esta curva un poco extraña, pero pues normal para los filtros pasabajas, en este caso como son los Butterworth. Recordando que el primero utilizamos dominio en Laplace y el segundo es frecuencia. Bien, ahora pasaremos al diseño en Proteus. En este caso hemos diseñado el filtro en el programa de FilterLab, el cual nos ha arrojado estas características para poderla implementar los datos que ya vimos en MATLAB. En este caso está usando dos amplificadores operacionales conectados a las entradas positivas mediante resistencias y retroalimentados con capacitores de, por decir, 18 microfaradios y 0.027 microfaradios, perdón, 0.18 microfaradios. Igual tiene una toma de tierra de 0.022 microfaradios y en ambas etapas. Bien, ahora pasaremos a la simulación. En este caso, primero tendremos por circuito, el cual contiene las resistencias ideales que nos está manejando el FilterLab. En este caso, pues nosotros sabemos que las resistencias comerciales pues no son tan precisas ni tienen estos valores como tal. Sin embargo, pues para el circuito físico se estará utilizando valores de resistencias con tolerancia de 1%, el cual se acerca pues en gran medida a estos valores. Principalmente para la primera simulación y esta curva pues tenemos las resistencias con los valores que nos arroja el software. En este caso podemos notar cómo se está formando la curva característica de un pasabajas y que contrasta con el resultado obtenido por MATLAB. Podemos notar aquí esta tendencia de estabilidad hacia cero y de este lado tenemos la banda de paso y de este lado la banda de rechazo. Bien, ahora contrastaremos con los valores obtenidos, con los valores de resistencias comerciales y veremos qué tanto afecta. Ya hemos cambiado los valores de las resistencias. En este caso tenemos valores para resistencias comerciales de 2.63, 6.36, el capacitor de 0.019, 0.14, 8.70, 13.2, 0.025 microfaradios, 0.019 microfaradios. En este caso pues los valores no se alejan tanto, pues ya que pues la tolerancia de las resistencias es de 1%. En este caso pues vemos como la curva se mantiene prácticamente igual, no cambia mucho. Esto debido a que pues estamos en una simulación, entonces pues se idealizan los valores y se obtiene pues una aproximación. Sin embargo pues ya implementando el circuito ya en físico y pues checando con el osciloscopio pues podríamos ver una respuesta un poquito más real, más real de lo que está sucediendo, ya que pues a pesar de que pues estamos filtrando para obtener la menor cantidad de ruido, pues al estar trabajando en una protobar, al tener jumpers, al tener todo ese tipo de cosas, pues nos genera un ruido excesivo que pues por más el filtro al no ser completamente funcional, por así decirlo, pues se obtiene una curva un poquito menos imprecisa. Bien, así por mi parte ha sido todo, perdón. A continuación, pues mi compañero explicará un poco de las conclusiones. En el contexto del diseño de un filtro, las curvas de los espectros de magnitud y de fase para cada etapa se refieren a cómo varía la magnitud, es decir, la ganancia, y la fase de la señal a medida que pasa a través de cada etapa del filtro. Aquí hay una explicación de la diferencia entre estos dos conceptos. Espectro de magnitud.
La magnitud del espectro representa cómo la amplitud de las diferentes frecuencias de la señal se ven afectadas por el filtro en cada etapa. En un filtro ideal, la magnitud de la señal se vería afectada solo en las frecuencias que el filtro está diseñado para filtrar, manteniéndose sin cambios en otras frecuencias. En la práctica, la magnitud puede variar ligeramente debido a las características reales del filtro. Espectro de fase. La fase del espectro indica cuánto se desplaza en el tiempo cada componente de frecuencia de la señal a medida que atraviesa el filtro. La fase es importante porque determina cómo se alinean en el tiempo las diferentes frecuencias de la señal. Por ejemplo, en un filtro de fase lineal, todas las frecuencias de la señal se desplazan en el tiempo de la misma manera, lo que significa que la relación temporal entre ellas se mantiene constante. Para terminar, la diferencia entre las curvas de los espectros de magnitud y de fase para cada etapa del diseño de un filtro radica en cómo afecta el filtro la amplitud y el desplazamiento temporal de las diferentes frecuencias de la señal en cada etapa.